Muy buenos días, Leopoldo. ¿Qué tal estamos? Muy buenos días, Tony. Bien, Ya tenemos ahí la Semana Santa encima. ya tenemos la Semana Santa encima y tan encima. O sea, ya más de uno se irá hoy. Pues sí, seguramente. Y de dos también. Pero bueno, a ver, ¿qué se te ocurrió hoy? ¿De qué vamos a qué le vamos a dar caña? Mira, vamos a hablar de una cosa que luego la gente se sorprende mucho y es que nos han dicho que hay que regalar contenido para que te perciban como un experto, Ujú. cual está bien, pero eso tiene un problema. Tiene como vamos a llamarlo efecto secundario. Que es que luego lo difícil es pasar, una vez que la gente se acostumbra a recibir cosas gratuitas tuyas, luego es difícil de pasar a cobrarle por ese contenido. Sí. Eh, bueno, entonces lo que vamos a ver hoy es eso, es la forma de pasar de compartir consejos a que te posiciones como la persona a la que tienen que llamar cuando hay que resolver cualquier cosa que, bueno, pues que esté dentro de tu ámbito, ¿no? Y eso, Mm, y eso es de lo que vamos a hablar hoy. vale. ¿Y tú crees, antes de que empecemos, que es necesario hacer esto que hace casi todo el mundo, de que sobre todo decía, ahora ya igual quizá va cambiando un poco la cosa, de que tienes que dar un montón de cosas gratis para que la gente se fije en ti y la gente te acabe comprando, o tú piensas Pues yo que creo no que es hay para que tanto? yo creo que hay que buscar un equilibrio. Ujú. No darlo todo, evidentemente, porque luego es muy complicado. Y aparte porque, a ver, primero hay dos cosas. Hay una cosa antes, que yo creo es lo primero. Ujú. Ya recibimos tantísima información que muchas veces el contenido que da gratuito la gente ni lo aprecia, ni lo lee, ni nada por el estilo. Ya. Luego, si acostumbras a la gente que te sigue a, a recibir cosas gratuitas, esa gente normalmente luego no es gente que te compre. Mm. Y entonces, bueno, pues hay que... Sí es cierto que puedes dar lo que quieras o puedes decirlo todo, porque realmente el valor no está en las cosas que se hacen. Habrá gente que lo aproveche y lo haga, pero normalmente la gente lo que va a hacer es, eh, bueno, si ve que lo que haces tú les sirve, pues van Hacerlo. a contactar contigo para que se lo hagas tú, no lo van a hacer, no lo van a Ya. hacer ellos. Entonces yo creo que ahí ese es el equilibrio. Porque la dificultad está en esa, en que si se acostumbra la gente a tu contenido gratuito, luego es muy difícil que esa gente pague por el mismo contenido. Ujú. Que Sí. bueno, que sepas dar el qué, pero no les digas el cómo. Que seas tú el que hagas el cómo, ¿no? Bueno, No, sí, está, a ver, yo creo que está más o menos claro. Pues bueno, vamos a empezar ya. Sobre todo por el principio, ¿no? Que más o menos lo que has estado comentando, que al final lo que puede llegar a ocurrir, ¿no? Que es que tengas un montón de gente que te está siguiendo, que lee lo que publicas, que le interesa lo que explicas, lo que aportas, ¿no? Y que te pueda incluso generar, pues, una pequeña comunidad, gente que aplauda tus publicaciones, que te deje comentarios, incluso que alguien te pueda escribir por privado para darte la enhorabuena, ¿no? Pero claro, eh, eso puede llevar a un punto en el que cuando esa gente tiene que pagar a alguien, no sea a ti, sino que se vaya con otro. O sea, y ahí te estás convirtiendo en el típico pagafantas, ¿no? Que lo das todo y la rubia se va con el otro, que es más listo que tú. claro, efectivamente. Porque yo creo que es la diferencia. A ver, si das contenido eres útil, o sea, te vuelves una persona útil, pero no, pero al final el ser útil no es lo que busca normalmente la gente. O sea, el cliente no compra al que más sabe, compra al que le da más seguridad. Y la seguridad no viene de enseñar mucho, sino que viene de que tú, con lo que dices, le estés aportando, llámalo claridad, o llámalo que sabes interpretar
mejor las cosas. Y entonces esa es la persona que realmente el cliente que paga busca, no al que más sabe, sino bueno, al que realmente, pues eso, pues le da cierta seguridad, básicamente, que ven que le vas a poder solucionar su problema, y eso no viene de enseñar mucho. Viene de cómo lo cuentas y de cómo lo explicas y qué experiencia tienes y qué cosas has hecho parecidas. Bueno, eso es y eso es una de las cosas bueno, llámalo la primera verdad de por qué te ocurre todo esto, ¿no? Pues eso, que ser útil no te hace elegible. Bueno, vamos a profundizar más en esto de la utilidad y el ser elegible. Porque, a ver, ¿qué sería dónde estaría esa diferencia? Porque yo creo que es algo que le puede costar un poco a la gente entender, ¿no? Por entender por qué si eres la persona útil, o sea, y esto va en contra de casi todo lo que se dice por ahí, ¿no? Si eres la persona útil, la persona que se supone que estaría a la cabeza de poder ayudarle, ¿por qué eligen a otro y no te eligen a ti? Si tú ya le has dado si en ti ya tienen esa confianza, ¿qué motivo puede ser? ¿Qué motivos pueden ser que hagan que ocurra esto? Pues hombre, básicamente porque lo que estás haciendo es explicar cosas. O sea, lo que eres es un recurso, eres uno más explicando cosas en YouTube. Es como el que explica cómo se hace una determinada receta. Pero al final, ¿quiénes son los que realmente tienen tirón y los que realmente a la gente les contrata? Pues al final el que realmente te dice, bueno, pues las diferencias o te dice cuáles son, te cuenta por su experiencia las cosas que te pasan para que te identifiques con ello, las cosas que deberías de estar cambiando, bueno, que te lo hace sencillo. No contenido, porque al final es eso, o sea, si tú das mucho contenido, al final pues eres uno más, eres ruido. Pero el cliente, pues efectivamente, no te va a contratar. Va a consumir tu contenido, pero realmente a la hora de buscar a alguien que le solucione lo suyo, pues dice, bueno, yo ya más o menos tengo una idea de lo que me pasa, ya lo he identificado, ya sé por dónde lo tengo que atacar, pero voy a contratar a alguien que realmente Lo haga. yo lo perciba como un experto. Qué bueno. ¿Cuál sería la segunda verdad? Porque hemos entrado en la primera, el ser útil, que no te creas que por ser útil vas a ser la persona a la que elijan. La segunda verdad, ¿cuál sería? Pues ya lo hemos dicho un poco, sería educar sin un propósito. Al final, si explicas, pero no a la gente no la diriges hacia lo que tú haces, pues al final, nada, lo que decíamos, contenido y nada más, ¿no? Claro, al final. Sí. No, que al final eso se queda ahí, ¿no? Lo que has comentado, que te quedas como si fueses un recurso más, como el típico PDF que te descargas, que dejas ahí en la carpeta de descargados y que no abres en la vida, con otros 500 millones más que te has descargado, y ahí te quedas. Se van acumulando y nunca tienes tiempo suficiente, ¿no? Claro, y no entras dentro del proceso de que esa es una persona por la que se vayan a decidir. Entonces, al final, ese posible cliente está consumiendo contenido tuyo, está aprendiendo y está siguiendo haciendo eso una y otra vez. Y lo hace contigo y lo hace con otros al final, porque hay tanta gente compartiendo que al final lo hace contigo, lo hace con otros, hasta que llega uno que posiblemente no esté dando tanto contenido gratis, esté posicionado de otra manera y sea que paguen, porque a él ya no tiene acceso. O sea, todo lo que tiene acceso gratis ya lo ha consumido, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Se me ocurre. Claro, efectivamente. Y al final es lo mismo y más verdades.
pues habría una tercera que estamos en la misma, ¿no? Que es decir, bueno, pues al final los expertos, bueno, pues definen, pero no dan no se limitan a describir las cosas, las situaciones, sino que, bueno, no dice, pues hay varias formas de hacer o no, intenta decirte, bueno, pues si te pasa esto, pues esto es Lo que tienes que hacer. lo que deberías de hacer, ¿no? Bueno. Y luego ya la cuarta, porque podríamos seguir, y yo lo dejaría en 4, al final es que cuando regalas todo, bueno, pues al final te conviertes como en una especie de libro de consulta. Y entonces estás ahí para consultas, pero nadie paga por las consultas. Tú no contratas a alguien que ha escrito un manual. Tú no contratas a uno que ha escrito un libro sobre aprender a nadar. Tú contratas a uno que te da clases en la piscina y te enseña a nadar en la piscina, en el mar, donde sea, como hemos aprendido todos. Sí. O no te compras un libro para aprender a montar en bicicleta. Pues eso es un poco, yo creo que un poco lleva al extremo lo que pasa con la gente. Tú piensas que enseñando y tal, y diciendo y regalando y tal, pero al final es eso. O sea, nadie en la historia ha aprendido a nadar leyendo un libro. Sí, ni a montar en bici. Ni a montar en bici, efectivamente. Tienes toda la razón. Y Con entonces, lo cual, al final es eso, es que si tú das el proceso completo de la A a la Z, sin un contexto, sin un criterio, sin aportar nada, pues eso, eres un manual de consulta, pero ya está. Pero la gente muchas veces, incluso con el ejemplo que te ponía de lo de las recetas de cocina, claro, libros de recetas de cocina que puedas mirar y que pueda estar 800.000, pero ¿a quién vas a ir a ver? Pues probablemente a uno que te explica, te lo está haciendo en directo, te lo está explicando, te está diciendo que esto que sí, que esto que no, que encima es ameno contándolo, ¿no? No un tío que sea gris, que sea aburrido, ¿no? Sino que, bueno, y que te dé los trucos o ciertos un arguiñano. Por ejemplo, claro, yo creo que eso es un buen ejemplo. O sea, habrá millones de cocineros que en programas en la televisión. Este tío lleva un montón de tiempo. ¿Por qué? Pues porque es que primero porque te cuenta cosas que tú las puedes hacer en tu casa. Claro. O sea, lo que sería de locos es intentar hacer en tu casa cocina de estrella Michelin. Sí, total. Y te enseña a hacer cosas en tu casa con productos que normalmente todos tenemos en casa. Bueno, pues ya está. Sí. Y ese es el secreto. Y luego que seas ameno y que lo cuentes y que seas un poco entretenido, ¿no? Que seas didáctico. Todo el mundo hemos tenido, a lo largo de nuestra vida de estudiante, hemos tenido profesores que eran unos coñazos y que no había forma y estabas diciendo a ver si se acaba la clase, que me estoy durmiendo. Y gente que por muy tostón que fuera la materia, eran muy amenos y te tenían enganchados desde por la mañana, o sea, desde el minuto 1 de la clase hasta el final de la clase. Entonces, bueno, por concretar un poco, qué dar y qué no dar, ¿no? ¿Qué debe dar? Pues un problema bien definido. ¿Qué debe dar? Pues una interpretación. ¿Por qué pasa algo? ¿Qué debe dar? Pues debe dar una dirección. Debe dar contar un poco el camino, por dónde empezar. ¿Qué no debería de dar nunca? Pues el paso a paso completo. Tampoco debe dar nunca todas las herramientas que uses. Primero porque a lo mejor las herramientas que tú usas para ti te son sencillas, pero a lo mejor a otra persona no. Sí, tampoco poder dar toda la ejecución detallada de todo. No tiene ningún sentido. Entonces, bueno, por poner un ejemplo, ¿no? No sé, pues te voy a explicar cómo escribir lo diré, mensaje, es un chat.
¿Eh? Un chat de mensajes. No, una serie de mensajes, ahora no me va a salir la palabra. Vale, un embudo. Un embudo. Una secuencia. Vale. Una secuencia de mensajes. Bueno, pues te voy a decir exactamente qué 5 mensajes y qué decir en cada uno de ellos. Pues muy mal. Pues ahí ya le enseñas, ya lo aprende todo, ya no te va a contratar. Ahora, si tú, por ejemplo, le dices, si tus mensajes no generan respuestas, no es lo que estás escribiendo, no es cómo lo escribes, es cómo abordas a la persona y qué es lo que le estás proponiendo, ¿no? Uh-huh. Y esto se corrige con 3 ajustes. Y ahí lo dejas. Sí. Que la persona quiera saber cuáles son los ajustes que tienes que hacer en tu mensaje para que realmente tenga una respuesta. El primero, trabaja gratis. El segundo, pues se acaba posicionando como un experto. Y como por ponerlo en una regla que te deberías de tatuar en la frente, si después de ver tu contenido, alguien puede hacerlo todo sin necesidad de hablar contigo, ya da más contenido de la cuenta. Eso es bueno. Si alguien entiende que tiene un problema o entiende mejor su problema y empieza a entender que necesita ayuda para hacerlo bien, pues ahí es donde tienes que estar tú. Y esto no va de esconderse, va precisamente, pues eso, de dosificar con una intención clara, pues eso, para que la gente te contacte y quieran tus servicios, ¿no? Entonces, bueno, por ir centrando un poco el tiro, ¿qué estrategia les podemos proponer? ¿Qué 3 pasos les podemos proponer para que, bueno, pues para que hagan esto como lo estamos diciendo, ¿no? Bueno, pues lo primero sería tener un contexto muy concreto, ¿no? De a quién y qué situación tiene, ¿no? Pues si eres X y estás en esta situación, pues con eso se van a dar por el oído, pues me lo invento. Si eres un médico o eres el dueño de una clínica privada y estás en la situación de que por internet no te reservan citas, pues a lo mejor deberías, pues ahí ya se estarán dando por aludido, ¿no? Pues a lo mejor la solución es pues que inviertan en publicidad o que mejoren el SEO de la página, ¿sabes? Entonces ya la gente que esté en esa situación se va a dar por enterado. Luego, la segunda, pues la interpretación, ¿no? ¿Qué es eso de lo que no te estás dando cuenta, que no estás viendo? O el problema no es es este otro, como el invento. El problema no es que tu negocio sea malo, es que realmente no estás haciendo ninguna acción en Internet para que la gente llegue a tu página y te reserven las citas, ¿no? Aquí ya estás separándolo. Y luego la dirección, que es lo que hay que cambiar. No es hacerle un tutorial ni escribirle un libro, ¿no? Es darle la dirección. Pues esto se soluciona cambiando esto y esto, por lo que hemos dicho. Pues esto lo puedes solucionar haciendo publicidad en Meta o mejorando el SEO. Ya saben lo que tienen que hacer, pero no lo pueden hacer porque ellos no saben. Claro, no le dices, Eso oye, esto es se lo arregla. importante. Claro, se arregla cambiando esto, cambiando esto otro. Bueno, pues ya ven que hay una dirección y a partir de ahí tiran, ¿no? Así es. Cuéntanos algún caso, un par de casos. Sí, pues que así que se me vengan así un poco, pues, por ejemplo, les dices, oye, llevas meses publicando, por ejemplo, a lo mejor en el caso este que poníamos de la clínica, y nadie reserva citas. Y entonces ya le dice, bueno, pues es que no es falta de visibilidad. Es que el contenido que estás publicando no les está dando un motivo para pues hablar contigo o pedir una cita o lo que sea, depende del negocio que tengas, ¿no? Y esto se corrige pues cambiando cómo planteas el problema y luego en el cierre de cada post que tienes que, pues eso, llevarles a pues decirles lo que tienen que hacer.
lo de siempre, que ya lo hemos dicho más de una vez, la llamada a la acción. La gente damos por supuesto que si le gusta el contenido, van a contactar con nosotros. No, se lo tienes que poner, o sea, le tienes que decir que lo tienen que hacer, pero además ponérselo lo suficientemente fácil para que según estén leyendo lo que sea que estén leyendo tuyo, tenga la facilidad incluso de pinchar ahí y poder reservar ahí una reunión o lo que sea. Y eso es lo que te va a posicionar, no solamente porque la gente, por el tiempo de lectura, sino además por las interacciones que tienen con los mensajes que estés enviando. Publicidad, sea un post o sea lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, y algún caso más de antes y después para que la gente vea un poco las diferencias. Sí, vale, pues por ejemplo, el proceso frente al resultado, por ejemplo. Pues el antes sería, por ejemplo, decir, trabaja tu propuesta de valor, ¿no? Vale, muy bien, ¿qué queremos decir con eso? ¿Qué sería el después? ¿Cómo sería hacerlo bien? Pues sería, por ejemplo, decir, pues si alguien no entiende en menos de 7 segundos qué es lo que haces, no te va a comprar nunca, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque no estás siendo claro y por mucha visibilidad que tengas, la gente no te va a entender. ¿Ves? Esto se entiende mejor. Estás diciendo lo mismo, pero de una forma que la gente lo entiende, porque estás explicando el resultado de lo que tienes que hacer. Claro, en vez de enfocarse en el proceso. Claro, eso es. Otro, por ejemplo, que es lo que un poco lo que venía en los ejemplos que hemos dado hasta ahora, ¿no? Pues si tú les dices, por ejemplo, 5 consejos para mejorar tus mensajes. Pues al final, vale, la gente va a consumir la guía o lo que sea que les esté dando, pero hasta ahí. Sin embargo, si les dices, si tus mensajes no generan respuestas, no necesitas más trucos. Necesitas cambiar, pues eso, cómo le entras a la persona que recibe tus mensajes. El resultado, la persona se va a interesar y va a querer hablar contigo. ¿Qué es lo que estás cambiando? Pues hombre, estás cambiando el contexto, que les estás diciendo que tus mensajes no generan respuesta, ya de todos los que reciban tus posts o lo que sea, habrá los que se identifiquen, otros no. Le estás diciendo que no es un tema de trucos y le estás diciendo la dirección, no el proceso, le estás diciendo qué es lo que tiene que cambiar. Y esa es la diferencia. Luego otro ejemplo, no sé, pues a lo mejor entre ser demasiado genérico o ser demasiado específico. Que digas, es importante que personalices tus mensajes, que no suenen como todo lo que hay en la red. Pero si lo dejas ahí, pues al final la gente durante mucho tiempo el personalizar los mensajes lo han entendido como poner el nombre de la persona a la que te estás dirigiendo. Al final eso es ridículo. O sea, por mucho que uno reciba el mensaje y vea, hola Juan, primero que a lo mejor te estás dirigiendo a uno que no se llama Juan, que eso también muchas veces ocurre, ¿no? Sí. Pero sin embargo, si le estás hablando de un motivo, pues realmente esa persona se va a acordar y va a hablar contigo y con lo cual va a responder a tus mensajes, ¿no? Bueno, no sé, más ejemplos. Por ejemplo, educar sobre interpretar. Educar sobre interpretar. Bueno, pues ahí puede ser, por ejemplo, antes decir, pues venga, te explico cómo, por ejemplo, te voy a explicar cómo crear contenido. ¿Vale? Eso sería la frase. ¿Cómo lo haríamos de otra forma? Pues el paso siguiente sería el decir, la mayoría de creadores de contenido lo hacen para conseguir likes y aumentar su ego, pero eso realmente no está vendiendo. ¿Ves?
eso es más impactante y muchísimo más directo. Sí, porque ahí les estás dando en la cara, claro. Claro. Entonces, bueno, por detallar un poco más, no sé, se me ocurre, pues el típico post, ¿no? Que dices, hoy te dejo 7 consejos para mejorar tu contenido en LinkedIn. Pues, ¿cuáles son los problemas que vemos aquí? Pues, hombre, lo primero que no hay contexto, porque nadie sabe si le estás hablando a él o a quién, porque para quién es. Luego, no hay una tensión desde el punto de vista de que no estás incomodando a nadie. A nadie piensa que por mejorar su contenido en LinkedIn le va a cambiar la vida. Y luego ya hemos hablado de la dirección. Como no hay una dirección sobre qué es lo que hay sobre para qué estás haciendo eso, pues la gente es que ni se mueve ni nada, ¿no? Sin embargo, si lo dices de esta otra manera, pues le dices, oye, ¿publicas en LinkedIn y nadie te escribe? Pues quítatelo de la cabeza, que el problema no es el algoritmo. Es que tu contenido no da ningún motivo para hablar contigo. Bueno, pues ya estás hablando ¿con quién? Con alguien que escribe en LinkedIn y que está intentando llegar a un público, porque supongo que para vender, y que le echa las culpas a cualquier cosa menos realmente a cómo está escribiendo ese contenido, ¿no? De esta manera, pues estás poniendo un contexto. Hay ya una interpretación y hay una dirección. Ya le estás diciendo, oye, que esto se puede solucionar, ¿no? Bueno, pues eso es un poco lo que resume todo lo que estamos hablando. Cuando hagas todo esto, más o menos como te estamos diciendo, ¿cómo lo vas a notar? ¿Cómo crees tú que es lo que empiezan a notarse realmente esto que estamos diciendo? Bueno, pues empezarán a pasar a lo mejor cosas raras, ¿no? Pues, por ejemplo, a lo mejor te pasa que empiezas a tener menos interacciones, pero sí que empiezas a recibir más mensajes directos, interesándose por lo que haces, ¿sabes? A lo mejor empiezas a tener menos comentarios del tipo de gente diciéndote que bueno, estoy totalmente de acuerdo, que bien, qué bueno tu post, ese tipo de mensajes, de comentarios que no valen para nada, y empiezas a tener más gente pues que piense que eso es justamente lo que le ocurre a ellos y le gustaría ver cómo se lo podrías resolver tú. Entonces eso sería importante. Ponnos un ejemplo práctico, por ejemplo, de todo esto que hemos hablado. Pues hombre, para que lo veas claro, o sea, no, porque puedes decir, bueno, es que cómo sé, cómo lo voy a hacer. Bueno, pues una cosa sencilla, coge un post tuyo, antiguo, y reescríbelo de cero, con los 3 pasos que te hemos dicho. Métele un contexto claro de a quién va dirigido y qué problema tiene la persona a la que va dirigido. Métele el dedo en el ojo para que la persona que lo lee se sienta incómoda y luego dale una dirección. Dale una dirección que tiene que seguir, pero no le digas el camino, dile a dónde tiene que llegar. Claro. Y lo publicas y mide si estás recibiendo mensajes o sigues recibiendo likes. Y esto lo tienes que repetir durante varias semanas. ¿Para qué? Pues para que veas realmente y compares qué pasaba con las publicaciones que hacías antes y qué va a pasar con las publicaciones a partir de que nos hagas caso. Y vamos a la parte que decimos siempre. ¿Qué va a pasar si lo haces, si nos haces caso, o qué va a pasar si no lo haces? Bueno, pues si lo haces, pues vas a empezar a posicionarte como corresponde, como deberías estar posicionado, sí, poco a poco, como experto o profesional en lo que quiera que sea que hagas, ¿vale? Que esto es muy importante, ¿vale? Que la gente pues se va a acordar de ti, ¿vale? Por lo que puedes llegar a solucionar. Bien. ¿Qué más? Pues
empezarás a recibir más mensajes privados, como hemos dicho antes, o más gente que se interese por lo que estás haciendo, ¿vale? Y eso es muy importante. Si no lo haces, pues te vas a quedar en la superficie de los likes y estas tipo de cosas, ¿vale? Vas a seguir enseñando, pero vas a seguir sin vender mientras otros sí que lo están haciendo. Esa es la diferencia de si lo haces a si no lo haces. Así que bueno, y ya por resumir, no necesitas crear más contenido, lo que necesitas es tener una postura clara con lo que haces, y olvídate de explicar cosas, porque el que explica no es el que gana. El que gana es el que interpreta el problema y da la dirección para llegar a la solución del problema. Y ya está. Bueno. Y yo creo que ya densito, ¿no? Yo creo que con esto ya nos podemos ir de Semana Santa tranquilos. No, bueno, nosotros no nos vamos, que aunque sea fiesta, sí, estaremos por aquí. El viernes de Semana Santa. Vamos. Totalmente. Bueno, pues entonces lo dicho, nos vemos en una semana. Un abrazo muy grande. Gracias a todos por asistir. Chao.